¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 24 de mayo. Les saluda Manuel, narrador de Escuche la Biblia Diaria y fiel siervo del Señor. Mis hermanos, en este día demos gracias a Dios por la vida, por la salud, por nuestra familia, por el trabajo y por la infinidad de bendiciones que Él por su gracia nos concede. El Señor es bueno y bondadoso con las personas que confían en Él y buscan la salvación. Alabado sea Dios por los siglos y los siglos y por toda una eternidad. Y ahora en la lectura del día en el Antiguo Testamento, David se convierte en el rey de Israel y Judá, y su reino impacta al pueblo escogido por Dios. Segundo de Samuel, capítulo 4 y 6, al versículo 23 da inicio a la lectura del día. Posteriormente pasaremos al libro de Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 13 al versículo 31 y el capítulo 14 al versículo 14. Salmos 119 del 17 al 32 y para concluir Proverbios 15 del 31 al 32 de la Biblia de las Américas. Duelo de David por la muerte de Isboset. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se amedrentó y todo Israel se turbó. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerón es también considerado parte de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y han sido forasteros allí hasta el día de hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. Y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre, y Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba. Lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. Trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera el Señor ha concedido hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, les dijo: Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que cuando uno me avisó, diciendo: He aquí, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? ¿No demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra? Y David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros,
eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y éstos dijeron a David, no entrarás aquí, aun los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua, y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza, y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perasim, y allí los derrotó y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo, y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos, y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, Usa y Ahío, hijos de Abinadab,
guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Aminadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallido en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se le dio aviso al rey David, diciéndole: El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: Eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Continuamos con la lectura en el libro de Juan, el capítulo 13 al versículo 13 y el capítulo 14 al versículo 14. Un mandamiento nuevo. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará enseguida.
Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabéis a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Salmo 119, del 17 al 32. Favorece a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Proverbios 15,
del 31 al 32. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Mis hermanos, recordemos las promesas de Cristo. En mi casa hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Cuán gloriosas son esas palabras. Cristo nos da esperanza y fortaleza y nos promete vida eterna. Alabado sea su bendito nombre por los siglos y los siglos. Les habló Manuel. Colabora con nosotros en esta obra dedicada al Señor, el ingeniero Orlando Lee López. Gracias, y que el Señor de gloria le bendiga hoy y siempre.